Imagina un mundo ahogado en corrupción, donde la violencia era el idioma dominante y el corazón humano se alejaba cada vez más de Dios. Imagina a un hombre, solitario en su fe, recibiendo una orden absurda: construir una enorme arca, lejos del mar, para sobrevivir a un diluvio que nadie aún podía imaginar. Esta es una historia de valentía, obediencia y redención, pero también es una historia de juicio, destrucción y nuevo comienzo. Hoy vamos a revivir una de las narraciones más impactantes de las Escrituras: la travesía de Noé y el arca. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu manera de ver la justicia, la esperanza y la misericordia de Dios. Yo estuve allí. Caminé entre hombres que ya no sabían lo que era la compasión. Era como si la tierra hubiera sido tomada por una oscuridad que no venía del cielo, sino del corazón humano. Cada día, lo que veía era violencia, avaricia, traición e idolatría. La maldad se había vuelto rutina. Lo que antes era impensable, ahora era celebrado. Lo que antes era pecado, ahora era cultura. Las ciudades eran bulliciosas, los negocios prosperaban, pero el precio de la civilización era la degradación del alma. Era como si los hombres se hubieran olvidado por completo de Dios. Y aún en medio de ese panorama sombrío, había un hombre que vivía de forma distinta: Noé. Mientras muchos se burlaban de la idea de un creador que se preocupara por la justicia, Noé caminaba con Dios. Sus ojos aún brillaban con fe. Sus pasos eran guiados por una conciencia limpia. Se negaba a participar de las corrupciones a su alrededor. Era íntegro. Y por eso Dios habló con él. Recuerdo el día en que los cielos parecían silenciosos para todos menos para Noé. Dios, con voz firme y llena de dolor, dijo que la medida de la maldad humana se había colmado. El juicio vendría. Un gran diluvio cubriría la tierra. Pero había esperanza. Habría una salida, una salvación. Construye un arca, dijo Dios. Hazla como te mostraré. De madera de ciprés, divídela en compartimentos, cúbrela por dentro y por fuera con betún. Y hazlo con exactitud, pues será tu protección contra las aguas que vendrán. Y así, en un mundo que se burlaba de la santidad, Noé comenzó a construir un proyecto colosal, algo nunca antes visto. Medidas exactas: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, 3 pisos, una puerta lateral, una ventana en la parte superior, todo planeado por Dios. Las personas pasaban y reían, señalaban y se burlaban. «Miren al loco del arca», decían. Pero Noé continuaba. Martillazo tras martillazo, anunciaba con su fe que algo grande estaba por venir. Mientras tanto, la corrupción aumentaba. Los hombres trataban a las mujeres como objetos. La violencia se volvía entretenimiento. Los niños crecían sin referencia de justicia. El mal parecía invencible, pero Dios lo veía todo, y su paciencia estaba llegando a su fin. Hay relatos arqueológicos de civilizaciones antiguas que hablan de grandes inundaciones, registros babilónicos, sumerios e incluso chinos. ¿Coincidencia? ¿O ecos de un evento tan impactante que atravesó culturas? Lo que puedo decir es, yo lo vi, y el arca de Noé no era una leyenda, era un hito de la misericordia divina en medio del juicio. Pero la historia apenas comenzaba, porque el cielo, hasta entonces en calma, estaba a punto de derrumbarse, y aquellos que se burlaban pronto clamarían por refugio. Mientras el mundo celebraba su decadencia, Noé caminaba en sentido contrario. No era solo un hombre bueno, era un hombre de fe inquebrantable. Aún sin señales visibles, aún sin pruebas materiales, él creía en la palabra de Dios. Y no era fácil.
Cada día, él y su familia se levantaban temprano y trabajaban en la construcción del arca. Cada tronco arrastrado, cada tabla cortada, era una reafirmación de su alianza con Dios. Era como si cada clavo martillado fuera una oración silenciosa, una declaración: confío en ti. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, lo ayudaban con dedicación. Su esposa y sus nueras preparaban provisiones, organizaban los espacios, cuidaban de los detalles. Era un trabajo de fe colectiva, una familia entera confiando en la promesa de una liberación aún invisible. Mientras tanto, los vecinos miraban con desprecio. Noé ha perdido la razón, decían. Algunos incluso intentaban sabotear la construcción, robar madera o difundir mentiras sobre él. Pero nada detenía a aquel hombre. Estaba decidido. Y entonces vino la segunda orden de Dios: reunir a los animales. En el primer día, el cielo se oscureció. Las nubes, densas y pesadas, cubrieron la tierra como un manto fúnebre. Un viento extraño soplaba. Los animales se inquietaron. Las personas empezaron a preguntarse, pero ya era tarde. La primera gota cayó con fuerza, luego otra. En minutos, la lluvia se convirtió en tormenta. Relámpagos rasgaban el cielo. Truenos estremecían la tierra. Y entonces, el suelo comenzó a brotar agua. Las fuentes subterráneas se rompieron. Era como si el planeta llorara. Lloraba por los pecados de sus habitantes. El agua subía rápido. La gente corría hacia los montes, pero no había altura segura. Algunos intentaban golpear el arca, gritar por Noé, pero era en vano. La puerta estaba sellada. Dentro del arca, Noé y su familia oraban, lloraban, no por miedo, sino por compasión. Podían oír los gritos, podían sentir la desesperación, pero sabían, la justicia de Dios había llegado. La noticia parecía demasiado absurda para ser real. Animales de todas las especies, en parejas, vendrían hasta Noé. Y lo vi con mis propios ojos. Aves de todos los colores, mamíferos de todos los tamaños, reptiles e insectos, todos caminando, volando o arrastrándose hacia el arca. Era como si una fuerza invisible los guiara. No se lanzó ninguna red, no se usaron trampas. Vinieron por voluntad divina, mansos, pacíficos, obedientes. Noé y su familia abrieron las puertas del arca y los acomodaron según las instrucciones de Dios, cada uno en su compartimento, cada uno con su provisión. El almacenamiento de alimento fue gigantesco: granos, raíces, frutas secas, agua almacenada. Todo fue cuidadosamente separado. Dios había dado detalles sobre cómo sustentar aquella pequeña representación del mundo vivo por semanas o incluso meses. Y Noé obedeció. Alrededor del arca, la gente seguía riendo. ¿Dónde están las lluvias, Noé?, se burlaban. ¿De verdad crees que el cielo va a derrumbarse? No sabían que estaban riendo por última vez. Cuando entró el último animal, cuando se almacenó la última semilla, Dios dio la orden más dura: entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí. Y entonces la puerta fue cerrada, no por Noé, sino por Dios. Llovió sin cesar. 40 días y 40 noches en los que los cielos parecían derramar todo el dolor del Creador sobre la tierra. Cada gota era un lamento, cada trueno un eco del juicio. Las aguas subían con velocidad implacable. Los árboles milenarios que antes desafiaban el firmamento desaparecieron bajo el diluvio. Las montañas fueron cubiertas, ciudades fueron borradas como si nunca hubieran existido. Dentro del arca, el sonido de la lluvia era constante, como un tambor sagrado marcando el fin de una era. El balanceo del arca era fuerte, pero no desesperante. Dios la guiaba como un capitán, invisible,
Los animales, por más diversos que fueran, permanecían en paz, como si una calma sobrenatural los envolviera. Noé y su familia seguían una rutina rigurosa. Alimentaban a los animales, limpiaban los compartimentos, oraban juntos. Había días en que lloraban. La nostalgia por lo que quedó atrás era inevitable, pero también había esperanza. La certeza de que Dios no los había abandonado. Durante las noches, muchas veces, Noé permanecía en vigilia, mirando por la pequeña ventana en la parte superior del arca. Solo veía oscuridad y agua, pero en su corazón veía un futuro, un nuevo mundo, moldeado no por la corrupción sino por la obediencia y la fe. En uno de esos momentos dijo: Dios no se ha olvidado de nosotros. Si Él nos trajo hasta aquí, también nos llevará hasta tierra firme. Y así pasaron los 40 días. 40 noches de diluvio, de purificación, de juicio y de promesa. Cuando cayó la última gota, toda la tierra había cambiado. Un nuevo capítulo estaba por comenzar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Afuera, nada más que un vasto océano. El horizonte era solo agua, ningún árbol, ningún ave en el cielo. Solo el arca flotando, silenciosa, como un solemne testigo de la justicia de Dios. Adentro, la vida seguía. La rutina era intensa. Había que cuidar de los animales, mantener los alimentos, orar a diario. Pero también existía la espera, una larga espera por una señal. Y entonces, después de 150 días, sentí que algo estaba cambiando. El arca dio un leve sobresalto. Tocamos algo sólido. Era el monte Ararat. No podíamos salir aún. Las aguas aún cubrían todo. Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo. El animal voló, pero no encontró dónde posarse. Días después, soltó una paloma. También regresó, pero la segunda vez volvió trayendo un ramo de olivo. Una pequeña rama, pero cargada de significado. La esperanza florecía de nuevo. La tercera vez, la paloma no volvió, y Noé supo. La tierra estaba lista. Entonces Dios habló nuevamente, no con ira, sino con ternura. Su voz, ahora llena de promesa: sal del arca, tú y tu familia, y todos los animales contigo. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. La puerta se abrió. La luz del sol invadió el arca. El aire fresco, limpio, renovado, entró en los pulmones de aquellos que habían sobrevivido. Un nuevo mundo estaba ante ellos. Un mundo lavado, un mundo reiniciado. Noé, con lágrimas en los ojos, construyó un altar y ofreció un sacrificio al Señor. Y Dios, al sentir el aroma del sacrificio, hizo un pacto. Dios habló, y su promesa resonó por los valles aún húmedos y por las montañas que volvían a surgir. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Nunca más destruiré todos los seres vivos con un diluvio. Era una nueva era. Como señal eterna de esa alianza, Dios colocó en el cielo algo que hasta hoy nos hace mirar hacia arriba con esperanza: el arco iris. Vi aquel arco surgir entre las nubes aún cargadas, colores vibrantes que danzaban entre los últimos rayos del sol. Era más que un fenómeno natural, era un recordatorio divino, una promesa visible de que incluso cuando la justicia exige acción, la misericordia siempre tendrá la última palabra. La familia de Noé inició allí una nueva civilización. Plantaron, cultivaron, criaron hijos y nietos, y de la descendencia de Sem vendría un pueblo, y de ese pueblo un Salvador. La historia de Noé no trata solo del juicio, trata del nuevo comienzo, de confiar en Dios cuando todos te llaman loco, de prepararte en silencio mientras el mundo grita, de obedecer aunque no entiendas, y por encima de todo trata de cómo Dios nunca abandona a los justos. Él guarda, Él guía,
Él cumple sus promesas. Noé y su arca fueron más que supervivencia. Fueron un renacimiento, una oportunidad para que toda la humanidad comenzara de nuevo. Y por eso esta historia vive hasta hoy, grabada no solo en las escrituras, sino en el alma de todos los que aún creen que incluso en medio de la tormenta siempre hay un arco iris esperando al final.